Me llamo Martín Delgado y juro que cada palabra que voy a contar sucedió. Tenía 27 años cuando salí de Fresnillo, Zacatecas, con la esperanza clavada como espina en el pecho, cruzar a Estados Unidos para juntar dinero y sacar a mi familia de las deudas. Era septiembre de 2019. El Coyote nos reunió a 14 migrantes en una bodega polvorienta en Altar, Sonora. Entre nosotros destacaba una mujer delgada, ojos muy negros y calma inquietante. Le decían Amparo, aunque nadie sabía si ese era su verdadero nombre. No hablaba. Cuando alguien la insultaba o se burlaba de su vestido ajado, ella respondía con una sonrisa que se sentía demasiado amplia para su rostro. La travesía comenzó bajo el sol que derrite pensamientos. Cargábamos garrafones de agua, latas de atún y la fe temblorosa en las piernas. A mediodía, el Coyote ordenó silencio. 2 camionetas con hombres armados patrullaban la brecha. Narcos que extorsionan o roban grupos de migrantes. Nos agazapamos detrás de unos mezquites. La brisa traía olor a diésel y sudor rancio. Alguien murmuró que si nos descubrían nos llevarían a sus campamentos. Nunca volvías igual, si es que volvías. Cuando las camionetas se alejaron seguimos avanzando. Fue entonces que noté algo extraño. Amparo pisaba con la ligereza de un espectro, apenas dejaba huella en la arena. Yo caminaba tras ella, casi hipnotizado por la forma en que su sombra parecía flotar, alargándose más que la de los demás, como si el sol también le temiera. A la primera parada me ofreció su cantimplora sin decir palabra. El agua sabía a hierbas, tal vez menta, algo fresco que me despejó la cabeza. Le agradecí en voz baja. Ella asintió y siguió adelante. La segunda noche acampamos junto a un arroyo seco. El Coyote encendió un fuego mínimo y repartió galletas. El grupo llevaba horas despotricando contra Amparo, que era bruja, que atraería mala suerte, que mejor la dejáramos atrás. Yo intenté defenderla, pero mis palabras se ahogaron entre murmullos desconfiados. Amparo no reaccionó, agitó un saquito de tela que colgaba de su cuello, y el viento cambió de dirección, azotando las chispas del fuego hacia quienes la insultaban. Pareció coincidencia, pero el miedo se instaló como arena entre los dientes. Al amanecer volvimos al desierto. El tercer día, tras 8 horas de marcha, divisamos una estructura oxidada, el esqueleto de un autobús. El Coyote dijo que descansaríamos allí antes de la etapa final. Entré de los primeros. El metal despedía calor de horno. Me senté junto a una ventana rota. Afuera, Amparo permanecía de pie, mirando hacia el norte con los párpados entrecerrados. Parecía escuchar algo que ninguno de nosotros oía. Fue ahí que todo se torció. El rugido de motores retumbó entre los cerros. 3 camionetas levantaban nubes de polvo. Los narcos regresaban y venían directos a nuestra posición. El Coyote soltó una maldición y ordenó tirarnos cuerpo a tierra. El autobús ofrecía poco refugio. Los hombres armados descendieron, fusiles en alto. Gritaban que saliéramos o nos quemarían vivos. Vi cómo arrastraban por la arena a 2 compañeros que habían quedado afuera. Los golpes y los quejidos rebotaban en mi cráneo como martillos. Quise moverme, pero un terror viscoso me paralizó. Entonces levanté la vista. Amparo estaba de pie a menos de 5 metros de los sicarios. Ni uno solo la miraba. Caminaba despacio, casi danzando, y los tipos pasaban a su lado sin percibirla. Entendí que si seguía sus pasos tal vez ocurriría lo mismo. Me empujé fuera del autobús, arrastrándome tras ella. Sentí el sol pegar como látigo en la nuca y el zumbido de la adrenalina tapándome los oídos. Crucé frente a un sicario que apuntaba su AK-47 hacia el vehículo. Su mirada rebotó en mí como si fuera aire caliente. No me vio. No me oyó. Seguimos caminando, Amparo primero, yo detrás, hasta alcanzar una hondonada entre matorrales. Allí nos detuvimos. Volteé y observé la escena. Los narcos sacaban a los demás, les revisaban mochilas, carteras, cuerpos. El Coyote lloraba. Ninguno reparaba en nosotros. Amparo extendió la mano y me indicó con un gesto que guardara silencio. Sus dedos estaban fríos, pese al calor infernal. Permanecimos ocultos hasta el atardecer. Cuando el sol se hundió y los narcos se marcharon con su botín humano, regresamos al autobús.
Solo encontramos restos, mochilas vacías, un charco de sangre, una gorra infantil pisoteada. El coyote y los otros se habían evaporado del mundo. La superficie metálica aún vibraba con el eco de los gritos. Me arrodillé, mareado por la culpa y el alivio. Amparo posó su mano en mi hombro. La sensación fue similar a sumergirse en agua helada, pero me obligó a levantarme y caminar. Viajamos toda la noche. El desierto cambió de color, del anaranjado hiriente al gris fantasmagórico bajo la luna. Avanzábamos sin linterna y, sin embargo, podía ver con nitidez. Los búhos callaron cuando pasamos entre los cardones. Cada tanto creía escuchar pasos extra, como si alguien invisible más nos escoltara. Temí que mi cordura se estuviera rompiendo, pero no me atrevía a hablar. Al amanecer divisamos la malla fronteriza. Kilómetros de metal que reflejaban la luz en destellos cortantes. Allí nos detuvimos. Amparo extrajo de su bolso un cuchillo viejo de hoja curva. Pensé que iba a usarlo para forzar la malla, pero lo hundió en la arena, girándolo hasta que un chasquido seco retumbó bajo nuestros pies. La tierra se abrió como si respirara y apareció un túnel estrecho, refuerzos de madera podrida y olor a azufre. Ella descendió sin mirar atrás. Dudé, pero la alternativa era vagar por el desierto hasta morir. Me lancé tras ella. El túnel era sofocante, mi respiración rebotaba en las paredes formando un coro de susurros. Tras unos metros, la luz se apagó por completo, pero algo semejante a luciérnagas azules flotaba a nuestro alrededor, iluminándonos apenas. Recordé historias de fuegos fatuos que guían a los vivos hacia los muertos. No sé cuánto duró el trayecto. El tiempo se deshizo como lodo entre dedos. Al final, vimos un resplandor anaranjado y sentimos aire fresco. Emergimos detrás de un almacén abandonado en el desierto de Arizona. El sol naciente teñía de rojo los cerros. Amparo se sacudió el polvo, me ofreció la mano para ayudarme a salir. Cuando estuve sobre la grava, el túnel se cerró tras nosotros con un crujido, tragándose cualquier rastro. Caminamos hasta una carretera secundaria. El asfalto olía a alquitrán recalentado. Le pregunté cómo sabía de aquel paso, quién era realmente. Pronuncié mi primera pregunta en todo el viaje. Ella respondió con una voz baja, áspera como papel quemado: no preguntes. Solo sigue. Fueron las únicas palabras que le escuché en toda la travesía. Un camión de carga se detuvo minutos después. El chofer, un hombre moreno de aspecto agotado, accedió a acercarnos a Phoenix a cambio de que ayudáramos a descargar unos costales en la próxima parada. Subimos a la caja. El motor arrancó y, al mirar a Amparo, noté que su rostro parecía más joven, como si hubiera dormido y soñado un siglo entero en segundos. Cerró los ojos y el camión se llenó de un silencio pesado. Llegamos a las afueras de la ciudad poco antes del mediodía. Cuando el chofer detuvo la unidad, nos agradeció la ayuda y siguió su ruta. Amparo y yo caminamos hasta un parque descuidado. Niños jugaban en columpios herrumbrosos, ajenos a nuestra miseria. Me volví hacia ella para darle las gracias por salvarme. Sonrió. Extendí la mano, pero un remolino de polvo se levantó entre nosotros. Cuando la nube se disipó, Amparo ya no estaba. Busqué alrededor, nada. Ni huellas, ni sombra. Nunca supe más de ella. Conseguí trabajo en una construcción, luego en un restaurante. Cada tanto, cuando el viento del desierto sopla fuerte, siento el mismo frescor de aquella cantimplora mentolada. Entonces recuerdo que sigo vivo gracias a una mujer que, en medio de la crueldad humana, nos hizo invisibles. He contado esta historia pocas veces. Quien la escucha termina mirando por encima del hombro, como si temiera que algo se materialice en la oscuridad. Yo solo sé que, en aquella frontera de polvo y huesos, hay alguien, o algo, que camina junto a los que se atreven a cruzar. Quizá una bruja, quizá un ángel demasiado cansado para mostrarse, o tal vez la misma muerte que, por un momento, decide conceder misericordia. Desde entonces, duermo ligero. Hay noches en que un susurro roza mi oído y me llama por mi nombre. Abro los ojos y juro ver, al filo de la penumbra, la silueta de Amparo sonriendo con sus ojos negros profundos. En esos instantes, el cuarto se enfría,
El aire se espesa y vuelvo a sentirme tan invisible como aquella tarde frente a los fusiles. No he encontrado oración que me devuelva el sueño. Tal vez porque sé que un día cualquiera, cuando menos lo espere, ella regresará a reclamar su parte del trato que nunca comprendí. Ahí será el verdadero cruce, el que no aparece en los mapas ni admite retorno. Eco en el pantano. Nunca supe cuántos kilómetros caminé antes de que la selva me tragara, pero recuerdo muy bien la hora en que todo empezó a ir mal, 4:37 p.m. del 12 de septiembre de 2019. A esa hora exacta, el sol inclinó el rostro detrás de un muro de hojas y la humedad se hizo tan espesa que el aire dolía. Éramos 17 migrantes, 10 hombres, 5 mujeres y 2 mellizos de 7 años, empeñados en cruzar el tapón del Darién camino a Panamá. No había plan B, la espalda estaba pegada a un país quebrado y el frente ofrecía la posibilidad, remota pero tangible, de una vida distinta. Los primeros 2 días fueron idénticos, barro hasta los tobillos, lluvias repentinas que ahogaban la vereda y la sensación de que alguien, o algo, nos observaba detrás del follaje. El guía, un colombiano apodado Mono, por el cabello claro, insistía en que mantuviéramos silencio para no llamar la atención de los coyotes armados o de los grupos irregulares. Decía que la selva era como un animal, mientras menos ruido hicieras, menos ganas tenía de morderte. Su consejo funcionó hasta la noche del tercer día. Acampamos junto a un riachuelo lechoso, rodeados por troncos donde humeaban hongos fluorescentes. El Mono dispuso 3 fogatas diminutas, lo justo para calentar agua sin delatar nuestra posición. Yo me arrimé a una piedra y me cubrí con la chaqueta todavía empapada de sudor. No tenía sueño, pero cerré los ojos para fingirlo y ahuyentar la charla áspera del estómago, vacía desde la mañana. Fue entonces cuando la vi. No escuché pasos ni golpes, simplemente abrí los párpados y allí estaba, a pocos metros de mi cara, una niña de cabello liso, negro y vestido crema pegado al cuerpo por la lluvia. Calculé unos 9 años. Sus pies descalzos descansaban en la arcilla como si llevara horas observándonos. Lo que me heló no fue la palidez de su piel ni el temblor de sus labios, sino sus ojos, no reflejaban la luz naranja del fuego. Parecían pozos secos. La niña levantó el brazo con la lentitud de un tronco meciéndose y señaló hacia el norte, la dirección que debíamos tomar al amanecer. Después separó los labios lo justo para murmurar una palabra que apenas arañó el aire: regresen. No fue súplica ni orden, sonó a constatación. Parpadeé. La figura se desmoronó, como si la absorbiera la niebla que reptaba a ras del suelo. El silencio quedó aún más pesado. No avisé a nadie. Pensé que la fiebre que me subía por la nuca era la causa de la alucinación. Me senté, respiré hondo y conté cada respiración hasta amanecer. Al despuntar el día, el Mono anunció que debíamos cruzar el río Tuquesa por un tramo considerado, rápido pero hondo. Nadie protestó. Recogimos mochilas y avanzamos. El cauce se ensanchaba entre rocas como fauces, la corriente formaba remolinos donde troncos podridos giraban sin fin. Los primeros en entrar fueron el Mono y la madre de los mellizos, unidos por una cuerda. Yo era el cuarto. El agua me golpeó los muslos con virulencia, cada paso era una apuesta. A medio trayecto, un grito explotó río arriba. Volteé a tiempo para ver al venezolano de gorra roja hundirse sin lucha, como absorbido por un sumidero que nadie había notado. El Mono nos ordenó apurarnos, pero cundió el pánico, la cuerda se tensó, la madre tropezó, uno de los niños resbaló y la corriente lo arrancó de su mano. El Mono saltó tras él, desaparecieron detrás de los troncos que daban vueltas. Cuando por fin pisé la otra orilla solo éramos 11. Uno de los hombres, Borja, se desmoronó llorando. Nadie lo consoló, cada quien se sentó a mirar el vacío entre árboles, tratando de entender cómo la selva podía cobrarse vidas con tanta indiferencia. Quise pensar que la niña era un presagio y que habíamos sido necios. Pero el miedo es un payaso cruel, nos hace reírnos de lo que nos aterra. Nadie propuso retroceder. En su lugar, guardamos un minuto de silencio improvisado y seguimos la marcha. La noche cayó como un telón de hierro.
Ya sin guía, nos orientábamos con un mapa fotocopiado y una brújula barata. Yo iba al frente junto a Borja. El suelo mutaba a cada paso, lodo, raíces, agua estancada. De pronto, un hedor dulzón me llenó la boca de bilis. Pensé en carne podrida. No tardamos en descubrir la fuente, 3 cuerpos hinchados, atados a un árbol con cinta industrial. No tenían rostro, la fauna lo había arrancado. Entre las ropas destrozadas asomaba un pasaporte ecuatoriano empapado. Las mujeres empezaron a sollozar. Uno de los hombres vomitó. Yo me acerqué por inercia, quizá por asegurarme de que no conociera a los muertos. Fue entonces cuando, a la derecha de los cadáveres, distinguí algo entre la penumbra, el mismo vestido crema, apenas iluminado por el reflejo de la linterna. La niña. Estaba sentada sobre un tronco, cabeceando como si tarareara un arrullo. Sus pies colgaban sin rozar el suelo. Cuando levantó la vista, pude percibir un brillo oscuro donde deberían estar las pupilas. Abrió la boca y movió los labios, pero no llegó sonido alguno. Aún así, entendí el mensaje: váyanse. Juraría que olía a flores marchitas. Retrocedí tambaleante y tropecé con Borja. Él me sostuvo y preguntó qué pasaba. Me limité a apuntar hacia el tronco. La luz de su lámpara descubrió raíces retorcidas, nada más. No había niña, ni huellas pequeñas en el barro. Él chasqueó la lengua: la selva te está jugando con la cabeza, hermano. Fue la última frase que me dirigió. A la mañana siguiente contábamos apenas 9. Una de las mujeres, Nayeli, juró que durante la madrugada vio a alguien reptar entre los sacos hasta parar frente a la hoguera apagada. Creyó que era Borja, pero cuando lo llamó nadie respondió, la figura se incorporó y desapareció selva adentro. Al amanecer hallamos las pertenencias de Borja intactas, pero de él no quedó rastro. El miedo se convirtió en un sexto sentido, cada tronco parecía moverse, cada crujido era preludio de tragedia. Caminamos en fila, sin pronunciar palabra. De pronto la espesura se dio a un claro inundado de luz blanca. Allí, sobresaliendo del musgo, se alzaba una cruz de madera nueva. A sus pies, ofreciendo un contraste imposible, yacía un paquete de galletas aún sellado y una botella de agua sin destapar. El hambre nos nublaba la prudencia. Uno de los hombres se abalanzó sobre la botella, la abrió y bebió. Apenas tragó, comenzó a toser. Pensé que se ahogaba, pero un hilo oscuro corrió por su barbilla, sangre. Cayó de rodillas. Sus dedos se crisparon hasta romper las uñas contra la tierra. En menos de un minuto dejó de moverse. El resto huimos sin discutir. Corrimos hasta que el pecho dolió y las piernas flaquearon. Nos detuvimos solo cuando la selva se tornó azul bajo la hora mágica. Éramos 6, conté apresurado. El silencio se hizo oleoso. Entonces, en un susurro quebradizo, volvió aquella voz: regresen. Provenía de todas partes y de ninguna. Las mujeres cayeron de hinojos y lloraron como si reconocieran el tono materno. Yo sentí que los pulmones se me llenaban de hielo. El fantasma, porque ya aceptaba que eso era, nos había ahuyentado de la muerte 2 veces y ahora insistía por tercera vez. Recordé a mi abuela: las voces que avisan son pocas, las que reclaman, incontables. Decidí escucharla. Convencí a 3 de volver conmigo. Las otras 2, Nayeli y una hondureña de nombre Rosa, se negaron. Preferían arriesgarse a los peligros materiales antes que retroceder. Nos separamos en un abrazo sin palabras. El retorno fue más arduo, el río había crecido, los zancudos parecían cuchillas y mi brújula giraba sin sentido. Pero había algo distinto, ya no sentía el peso del mundo sobre la nuca. Cada vez que dudaba, el perfume a flores marchitas surgía entre las hojas y una silueta menuda aparecía apenas 2 segundos, siempre señalando atrás. La seguimos como se sigue a una luciérnaga en mitad de un apagón. 3 días después emergimos de la espesura justo donde un grupo de voluntarios colombianos levantaba un campamento de atención. Conté mi historia a medias, mencioné disparos lejanos, cuerpos, el asalto de una banda, pero omití a la niña. Las autoridades tomaron nota y dispusieron una operación de búsqueda para los rezagados. 2 semanas más tarde supe que hallaron a Nayeli entre raíles, muerta de deshidratación.
De Rosa nunca hubo registro. Hoy escribo desde un cuarto alquilado en Ciudad de Panamá, esperando turno para mi cita de asilo. Trabajo en un taller mecánico y envío remesas modestas a Valencia. Podría decir que la pesadilla quedó atrás, pero cada vez que la felicidad me roza, cuando cobro salario o recibo una videollamada de mi madre, una brisa helada se cuela por debajo de la puerta, y el olor tenue de flores corroídas invade el aire. Entonces cierro los ojos y la veo, la niña, erguida entre sombras, repitiendo la misma palabra como un rezo invertido: regresen. Ya no sé si sigue cuidándome o si me reclama haber desoído la primera advertencia. Solo sé que, a diferencia de la miseria, la selva nunca te suelta del todo. Engendro del mal. La noche que nos acercamos al río Bravo comprendí que el silencio puede ser tan asesino como las balas. Me llamo Noé Llanes y salí de San Pedro Sula con la promesa de alcanzar a mi esposa en Carolina del Norte. Había soportado extorsiones de maras y jornales miserables en las maquilas. El miedo, pensé, se quedaba atrás cuando uno avanza. Pero el miedo viaja ligero, cabe en la espalda lo mismo que una botella de agua. Éramos 9, 6 hombres, 2 muchachas de Chiapas y un viejo salvadoreño al que llamábamos Don Chepe. El Coyote, un sonorense flaco y curtido, nos citó en un caserío polvoriento de Coahuila al caer la tarde. Dijo que la patrulla fronteriza había reforzado los drones y que cruzaríamos por un vericueto donde el muro se interrumpía porque el agua era honda y nadie podía cimentar allí. La palabra honda me quedó vibrando en la lengua. El Bravo rugía lejos, como si arrastrara una cadena. Caminamos casi 3 horas a la luz de la luna, evitando ranchos y retenes fantasmas. La maleza se convirtió en pantano y el olor del agua estancada nos escocía la nariz. De repente, a orillas de un arroyo, vimos un bulto irreconocible. Pensé que era un costal, al acercarnos distinguimos dedos. El cuerpo yacía boca arriba, los ojos abiertos al cielo sin estrellas. Le faltaba media mejilla y parte del hombro. No era un corte limpio de machete, parecía arrancado a mordiscos. El Coyote soltó un gruñido: aquí hay cocodrilos. No se separen. Nadie replicó, pero advertí que Don Chip se persignaba sin parar, murmurando un salmo raspado. Seguimos con el estómago revuelto. El barro nos chupaba las botas y cada rama que crujía sonaba a advertencia. Cuando el viento cambió de dirección, un hedor agrio golpeó como puñetazo, sangre vieja mezclada con pescado muerto. La luna, atrapada entre nubes, alumbró a intervalos la superficie del Bravo. Fue entonces cuando lo vimos. A unos 20 metros, sobre un banco de arena, había algo inclinado sobre una silueta inmóvil. Al principio pensé que 2 migrantes se ayudaban, pero la postura era incorrecta, el de arriba no abrazaba, sino que tironeaba. Un chasquido húmedo nos heló, era el sonido de la carne desgarrándose. El Coyote nos mandó al suelo con un siseo, pero mis ojos no podían apartarse de aquella escena. Un relámpago distante iluminó la orilla y supe que mi mundo acababa de cambiar. El ser que devoraba al hombre no era un cocodrilo. Su torso parecía humano, desnudo y gris, pero de la cintura le salían 4 extremidades largas, delgadas, peludas, articuladas como patas de tarántula. Además, del omóplato izquierdo brotaban 2 brazos suplementarios que se movían con una coordinación imposible. Vi como uno de esos brazos adicionales arrancaba de cuajo un antebrazo humano y lo presentaba a la boca abierta. El crujido del hueso me atornilló el estómago. Ninguno respiraba. Podía oír los latidos de mi propia sangre. La criatura levantó la cabeza, su mandíbula se extendía demasiado y colgaban hilos oscuros. No tenía nariz y los ojos eran 2 cuentas lechosas sin pupila. Olfateó el aire. Sentí un impulso irracional de gritar, pero el miedo me selló la garganta. El Coyote gateó hasta mí y susurró que retrocediéramos. Al intentar incorporarnos, una de las muchachas pisó una rama seca. El chasquido sonó como un disparo. La cosa giró con un movimiento espasmódico, arqueó las patas y soltó un chillido agudo, parecido al de un cerdo degollado. En ese instante nos dimos cuenta de que otro cadáver flotaba a la deriva, cercenado desde la cintura.
Debía de pertenecer al grupo que habían pasado la noche anterior. Corrimos sin orden, hundiéndonos hasta la pantorrilla en lodo helado. El coyote gritaba instrucciones que nadie escuchaba. Tras de mí oí chapoteos violentos, el engendro había entrado al agua. Una sombra pasó saltando entre los carrizos y sentí su salpicadura fría en la nuca. El viejo Don Chip, rezando en voz alta, resbaló y cayó. Volteé a tiempo para ver cómo una de aquellas patas artrópodas le perforaba el pecho con un golpe certero. Su oración murió en un gorgoteo de sangre. Seguí corriendo, guiado solo por el instinto de vivir. A la derecha distinguí un islote fangoso con cañas altas y me lancé hacia allí. Otros 2 hombres llegaron también, mordidos por el pánico. Nos agazapamos. El monstruo emergió del río a pocos metros, arrastrando a la muchacha que había pisado la rama. Ella pataleaba, pero las patas de araña la sujetaban por las caderas. Un brazo adicional le cubría la boca. La depositó de espaldas y empezó a morderle el cuello en tiras, como quien desgarra una naranja. La luna se escondió y nos ahorró detalles, mas no fue suficiente, los alaridos se incrustaron en la mente como fuego líquido. No sé cuánto duró esa pesadilla. Perdí la noción de la hora. Cuando el monstruo se arrastró de nuevo al río con su presa medio devorada, los otros 2 hombres y yo permanecimos inmóviles, respirando a sorbos. En algún punto el cielo aclaró y los pájaros carpinteros iniciaron su tamborileo. Nos miramos sin hablar, los ojos decían lo mismo, retroceder. Tardamos horas en encontrar de nuevo tierra firme. El coyote apareció al mediodía cojeando, con la camisa hecha jirones y los labios partidos. No quiso contar cómo se salvó. Buscó una colina desde donde captar señal y llamó a un contacto del lado mexicano. Era claro que no intentaría un segundo cruce. De los 9, quedábamos 4. Aquella tarde regresamos al caserío donde todo empezó. Nadie pronunciaba el nombre de lo que habíamos visto, porque no había palabras. El coyote aseguró que el desierto era más seguro que el agua y que, tras reunir otro grupo, intentaríamos por Sonora. Yo asentí por cortesía, pero dentro sabía que mi viaje había terminado. Esa noche dormí en un colchón prestado. Me desperté empapado en sudor tras soñar con patas peludas que raspaban la puerta. Volví a Honduras con la cabeza gacha y el corazón atascado en la frontera. No conté la verdad a mi familia. Dije que el intento falló por la migra y que lo intentaría de nuevo cuando juntara dinero. Pero cada vez que oigo una gaviota o huelo agua estancada, recuerdo la mandíbula extendida y los brazos sobrantes. Han pasado años. Trabajo en un taller de bicicletas y evito las noticias sobre caravanas. Algunos días, sin embargo, la culpa me muerde. ¿Debí ayudar a Don Chip? ¿Pude evitar que la muchacha muriera? Entonces cierro los ojos y escucho de nuevo aquel chillido de cerdo abierto y entiendo que la selva, el desierto y el río esconden cosas que comen esperanza. Nosotros, los que escapamos, somos apenas migajas que dejaron pasar para saborear después. El bravo sigue allí, negro como aceite, espejeando un día detrás de otro. Dicen que los agentes fronterizos hallan restos humanos con cortes extraños, como si los hubiesen cercenado mandíbulas desproporcionadas. Otros hablan de el hombre caimán. Yo sé que no es caimán. Y sé que en las noches sin luna, entre las corrientes turbias, sigue merodeando aquel ser mitad mendigo, mitad araña, alimentándose de quienes solo cargan fe y miedo. ¡Qué ironía! Huimos de las fauces de nuestra tierra para caer, uno por uno, en las patas de algo que no entiende de banderas ni de fronteras. Cuando las luces se apagan y el zumbido de los mosquitos me acerca de nuevo a la orilla, oigo su crujido de caparazón detrás del agua. Entonces abrazo a mi hijo, que aún no sabe por qué su padre tiembla si alguien golpea la mesa con los nudillos. Tal vez algún día le cuente que en el Bravo no solo se ahoga la gente, también se la beben monstruos que nadie nombra, porque saber los reales nos quitaría la última excusa para intentarlo otra vez. Sed de arena. Nunca pensé que la sed pudiera convertirse en un grito dentro del cuerpo, un alarido seco que rasguña por dentro. La conocí mientras intentaba cruzar el desierto de Altar rumbo a Arizona, en junio de 2015,
con un grupo de 12 hondureños y un guía al que todos llamábamos el mudo porque hablaba lo justo para que nadie le arrebatara el oxígeno. Yo cargaba 2 botellas de agua y la foto plastificada de mi hija. Las primeras se agotaron al segundo día y la segunda empezó a pesar como un ladrillo. El mudo nos había jurado que en 4 noches estaríamos tocando la carretera interestatal. Después nos repartiríamos, los que tenían familia recogerían un aventón, los solos caminarían hasta la gasolinera de Hello Van. Sonaba sencillo, pero a los migrantes la palabra sencillo nos llega hueca, como una cáscara vacía. El segundo anochecer el viento mordía con granos de arena que dolían como picaduras. Avanzábamos a tientas, sin linternas, guiados por el brillo lechoso de las estrellas. A lo lejos se oía un zumbido grave, como un motor lejano. Pensé en los helicópteros de la patrulla fronteriza, pero el mudo negó con un gesto y señaló el cielo limpio. Aquel rumor brotaba del desierto mismo, de sus entrañas calientes. A medianoche divisamos un edificio en ruinas, un viejo puesto de vigilancia de la era del ferrocarril. El techo se había derrumbado, pero las paredes aún formaban una caja oscura que prometía sombra y algo de resguardo. Nos apilamos dentro sin encender luces. Olía a polvo antiguo y a orina de animales. Me acomodé contra un muro agrietado, los demás se repartieron alrededor. Fue entonces cuando noté que faltaba uno. Elías, el más joven, no estaba. Habíamos caminado pegados, espalda con espalda, y aún así se esfumó en menos de un minuto. El mudo sacó la cabeza por un boquete en la pared y silbó 2 veces, señal convenida para reagruparse. El desierto devolvió solo silencio y aquel zumbido, ahora más intenso, como un rezo ronco. Nadie quiso salir a buscarlo. Nos obligamos a dormir, pero el sueño no llegó, solo ese ruido, creciendo, hasta convertirse en una vibración que hacía temblar las vigas carcomidas. Cuando el primer hilo de luz se filtró entre los bloques rotos, descubrimos algo que no estaba allí la noche anterior, un charco espeso, negruzco, justo en la entrada. Parecía aceite mezclado con sangre coagulada. Por la forma se intuía que alguien se había arrastrado hasta el umbral y allí se había deshecho. No encontramos huellas que salieran de la mancha, ni rastro de Elías. Continuamos la marcha con la garganta cerrada. El sol salió sin piedad y el aire se volvió un grillete. A mitad de la mañana divisamos una hilera de mezquites retorcidos. Entre ellos colgaba algo que oscilaba con la brisa ardida. Al acercarnos vimos que eran piezas de ropa, camisetas, pantalones, mochilas abiertas. No había cuerpos. Todo olía a carne reseca. Sobre la arena descubrí marcas circulares, como si algo hubiera reptado dejando un surco ancho, profundo. Herod, el mayor del grupo, murmuró que eso no era pista de coyote ni de víbora, era otra cosa, algo grande y sin patas. Avanzamos con el sol casi vertical. De repente escuché un sollozo infantil. Era un llanto suave, desesperado, que parecía venir de un pozo reseco entre 2 dunas. Me acerqué el primero. Dentro, apenas a 2 metros de profundidad, vi a una niña de piel ceniza. No levantó la vista. Repetía tengo sed con un quejido monótono. Mi instinto quiso saltar y sacarla, pero el mudo me atrapó del hombro. Sus ojos gritaban una orden muda. Aléjate. Comprendí por qué cuando la niña alzó por fin la cara, su boca se abría demasiado, la mandíbula inferior colgaba floja y entre los dientes asomaba una lengua gris que goteaba algo oscuro. No supe si era sangre o saliva cuajada. Retrocedimos todos. Sin cambiar de postura, la niña dijo con voz hueca, 1 por 1, el agua primero. Entonces el zumbido volvió, más potente, brotando desde el pozo como un enjambre invisible. Corrimos. Esa noche, exhaustos, nos detuvimos en una depresión rodeada de piedras volcánicas. Parecía un cráter seco. Decidimos no encender fuego. Alguien sugirió dormir en turnos, pero el miedo nos mantuvo a todos despiertos. El zumbido regresó al filo de la medianoche, ahora sentí que vibraba bajo la piel, como si la tierra respirara. De pronto algo emergió detrás de una roca, una figura de hombre, desnudo, con la espalda ennegrecida por costras antiguas. Caminaba erguido, aunque sus rodillas se doblaban al revés. Llevaba los ojos cerrados y, sin embargo, avanzaba directo hacia nosotros.
El mudo apuntó su navaja, pero la criatura se detuvo a 5 pasos y abrió los párpados. No había globo ocular, solo cavidades llenas de arena compacta. Sonrió. La lengua, gris como la de la niña, serpenteó por sus labios. Nadie gritó, nos paralizó una quietud enferma. El ser emitió un chasquido de mandíbula y se agachó, olfateando el suelo como perro. Olía nuestra sed. Cuando se irguió de nuevo, algo se desprendió de su espalda, 2 brazos adicionales, secos, correosos, que se abrían como ramas muertas. Comprendí que era el origen de los surcos, se impulsaba reptando también con esos miembros espurios. Dio un paso y el suelo bajo mis botas vibró con el zumbido. Fue entonces cuando el mudo hizo lo único sensato, arrojó su cantimplora. El recipiente golpeó la criatura, se abrió la tapa y el poco agua restante salpicó sobre su pecho. El zumbido cesó, como si alguien hubiera apagado un motor. El ser se desplomó y empezó a deshacerse en polvo, convertido en una nube que el viento se llevó. Donde cayó, la arena quedó húmeda como si hubieran vertido petróleo. Entendimos el trueque, aquello cazaba sedientos, pero se quemaba con el mismo alivio que ansiábamos. El problema era simple y atroz, no nos quedaba más agua. Restábamos 6 fantasmas tambaleantes. Caminamos sin rumbo visible hasta que la noche siguiente se rompió con luces blancas, patrulla. Cuando los agentes nos enfocaron con linternas nos dejamos caer. Jamás un arresto me supo tan dulce como aquel chorro de agua que me obligaron a beber en el centro de detención. Durante la entrevista, el oficial texano me preguntó si había visto cuerpos en el desierto. Le mencioné a Elías y a la niña del pozo. Él hizo una mueca escéptica. Habló de delirios por deshidratación. Nunca me creyó. Hoy trabajo en Kansas limpiando silos y envío cada semana dinero a mi madre. Nadie entiende por qué guardo, junto a mi cama, una garrafa llena hasta el borde y otra bajo llave en el armario. Tampoco comprenden por qué, cuando viajo en carretera por la noche, bajo la ventanilla para escuchar si un zumbido sube desde la brecha. Yo sí lo sé, el desierto no olvida a quienes escapamos de su hambre. Ha probado mi olor, ha lamido el sudor de mi cuello. Y si alguna vez vuelvo a sentir la garganta rajarse de sed, temo que escuche otra vez aquella oferta que latía en la arena, 1 por 1, el agua primero. Porque allí, bajo el sol ciego y la luna mentirosa, sigue caminando el hijo nonato de la sed, oliendo a los que cargamos esperanza en botellas medio vacías. Y yo no llevaré jamás la primera gota que lo alimente otra vez. El camino. Era el año 2005 y me encontraba en medio de la travesía más peligrosa de mi vida. Como muchos otros, había decidido dejar atrás la pobreza y la violencia de mi país natal para buscar un futuro mejor en los Estados Unidos. Mi camino hacia la promesa de una vida nueva me llevó al desierto de Arizona, un paisaje árido y hostil, donde el calor abrasador durante el día era sustituido por un frío que calaba los huesos en la noche. Aquel desierto no solo era un campo de pruebas físicas, sino también una prueba de la fortaleza mental. Habíamos comenzado la jornada al caer la noche, cuando las temperaturas bajaban lo suficiente como para no morir deshidratados a las pocas horas. El coyote, un hombre curtido y de pocas palabras, nos guiaba. Éramos un grupo de 10, hombres y mujeres de diferentes edades, todos unidos por el mismo sueño. Caminábamos en silencio, con la única compañía del sonido del viento rasgando las dunas y el crujir de nuestras pisadas sobre la arena. El desierto no perdona. En los primeros días, ya habíamos perdido a 2 compañeros. Uno, un hombre joven de apenas 20 y tantos, había sido mordido por una serpiente. No hubo tiempo ni recursos para salvarlo. El otro, una mujer mayor, simplemente no pudo soportar el agotamiento y se quedó atrás, sin que nadie se atreviera a detenerse para ayudarla. Todos sabíamos que si te quedabas para morir. Fue en la tercera noche cuando ocurrió algo que aún hoy me hiela la sangre. El frío era especialmente intenso, más de lo que había experimentado en las noches anteriores. El cielo estaba cubierto de nubes y no había luna que iluminara nuestro camino.
Solo teníamos la luz tenue de nuestras linternas que a duras penas lograban abrirse paso en la oscuridad. De repente, la vi. Era una figura a lo lejos, una mujer, caminando sola entre las dunas. Estaba vestida de blanco y su cabello oscuro caía en largos mechones desordenados sobre sus hombros. Me detuve, incrédulo, parpadeando para asegurarme de que lo que veía era real. ¿Qué hacía una mujer sola en medio de la nada? El coyote notó que había dejado de caminar y se acercó a mí. ¿Qué pasa?, preguntó con voz áspera. Allá, esa mujer, respondí, señalando hacia donde la había visto. Pero cuando volví la mirada, ya no estaba. El Kaori me lanzó una mirada dura y me susurró en tono serio. No mires a donde no debes. Hay cosas en este desierto que es mejor no ver. Me sentí ridículo. Pensé que el cansancio y el miedo me estaban jugando una mala pasada, que lo que había visto no era más que una ilusión creada por mi mente agotada. Pero algo en los ojos del coyote me dijo que él sabía más de lo que quería admitir. Continuamos nuestro camino, pero no pude sacarme la imagen de la mujer de la cabeza. Esa noche, cuando paramos a descansar, el frío se hizo aún más penetrante, tanto que ni siquiera las mantas que llevábamos pudieron protegernos del todo. Me acurruqué junto a los demás, tratando de conservar algo de calor corporal, pero el sueño no venía. Mis pensamientos volvían una y otra vez a esa figura en la oscuridad. A mitad de la noche, algo me despertó. Un sonido, suave al principio, como un lamento que el viento arrastraba hacia nosotros. Me incorporé con el corazón latiéndome en la garganta y me di cuenta de que no era el único que lo había oído. Los otros también estaban despiertos, sus ojos reflejaban el mismo miedo que sentía yo. El sonido se fue haciendo más fuerte, un llanto, un sollozo que parecía venir de todas partes y de ninguna. Nos levantamos, mirando alrededor, buscando el origen de ese lamento. Fue entonces cuando la vi de nuevo. A unos metros de nosotros, la mujer de blanco estaba de pie, mirándonos. Esta vez, su rostro estaba más claro, y lo que vi me hizo retroceder un paso. Sus ojos estaban llenos de dolor, un sufrimiento tan profundo que parecía traspasar la barrera entre la vida y la muerte. Nadie se atrevió a moverse. El coyote, sin embargo, se acercó lentamente a la figura, con los ojos entrecerrados como si tratara de verla mejor en la penumbra. Cuando estaba a unos pasos de ella, se detuvo. La mujer levantó la mano, señalándolo. Lo que ocurrió después es algo que aún no logro comprender del todo. De un momento a otro, la mujer simplemente se desvaneció, como si hubiera sido tragada por la oscuridad. Pero su desaparición no trajo alivio. Al contrario, una sensación de terror absoluto se apoderó de todos nosotros. El coyote, normalmente tan seguro de sí mismo, estaba pálido, con los labios apretados en una línea de preocupación. ¿Qué era eso?, preguntó uno de los más jóvenes del grupo, con la voz temblorosa. El coyote no respondió inmediatamente. Nos hizo una señal para que nos pusiéramos en marcha de nuevo, y comenzamos a caminar, aunque sabíamos que no iríamos muy lejos en nuestro estado. Fue solo después de caminar un buen rato en silencio cuando habló. Esa mujer, dicen que es el espíritu de una madre que murió buscando a su hijo. Vienen de México, como nosotros, pero ella no logró cruzar. Cuentan que se quedó vagando en el desierto, buscando al niño, llamándolo, hasta que el frío o la sed se la llevaron. Al escuchar esto, un escalofrío recorrió mi columna. Nunca había sido un hombre supersticioso, pero el miedo que sentía era real, tan real como la arena bajo mis pies. No podía evitar pensar en esa mujer, en su mirada de desespero. ¿Sería verdad lo que decía el coyote? ¿Era su espíritu lo que nos había encontrado esa noche? No lo sabía, pero lo que sí sabía era que su presencia había traído una sombra sobre nuestro grupo, una sombra de la que no podíamos escapar. Durante los días que siguieron, la atmósfera cambió. El calor durante el día se hizo insoportable, y por la noche, el frío era como cuchillas en nuestra piel. Pero lo peor era la sensación de ser observados, de que algo, o alguien, nos seguía. Los lamentos volvieron varias veces, siempre al caer la noche, y siempre seguidos de la aparición de la mujer, cada vez más cercana, cada vez más tangible.
El coyote, por su parte, estaba cada vez más tenso. No nos decía nada, pero todos sabíamos que algo iba terriblemente mal. Las condiciones eran duras, pero habíamos estado preparados para eso. Lo que no podíamos manejar era el terror que se había instalado en nuestras mentes. El momento más aterrador llegó en una noche particularmente oscura. No había estrellas, y el viento soplaba con una fuerza que hacía difícil mantenerse en pie. Nos refugiamos como pudimos entre unas rocas, tratando de evitar el frío y el viento. Fue entonces cuando la vimos de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Detrás de la mujer se delineaban otras figuras, sombras indistintas que se movían en la oscuridad. No eran claras, como si fueran parte del viento y la arena, pero se sentía su presencia. Nos rodearon lentamente hasta que estábamos completamente cercados. Nadie se atrevió a moverse o a emitir sonido alguno. Los lamentos se alzaron en un coro aterrador y comprendí que no era solo el espíritu de la mujer lo que nos acechaba. Era algo más, algo que pertenecía a ese desierto y que se alimentaba del miedo y del sufrimiento. La mujer, ahora más cerca que nunca, extendió la mano hacia nosotros, como suplicando ayuda. Pero su mirada seguía siendo vacía, un pozo sin fondo de desesperación. Fue en ese instante que supe que no nos dejaría ir, que estábamos atrapados en ese lugar, perdidos como ella. Uno de los hombres del grupo, incapaz de soportar más el terror, comenzó a correr en la oscuridad, alejándose de nosotros. No había dado más de unos cuantos pasos cuando un grito inhumano salió de su garganta, y luego, el silencio. Nadie volvió a verlo. El coyote, con una mezcla de miedo y determinación, nos ordenó que siguiéramos adelante. No nos quedaba más remedio. Nos levantamos como pudimos y comenzamos a caminar de nuevo, siempre sintiendo la presencia de esas sombras detrás de nosotros. A partir de esa noche, nada fue igual. La travesía se convirtió en una pesadilla interminable. Las sombras no nos abandonaron, y aunque el coyote intentó mantenerse fuerte, su miedo era evidente. Pasamos por sitios donde la arena estaba teñida de un color extraño y donde el aire era tan denso que costaba respirar. En más de una ocasión, vimos figuras que se desvanecían cuando nos acercábamos, como si el desierto estuviera lleno de almas perdidas. Finalmente, después de días que se sintieron como una eternidad, llegamos a un punto donde el desierto comenzaba a ceder ante una vegetación más densa. Habíamos llegado al borde de lo que parecía un valle. El coyote, exhausto y al borde de la desesperación, nos dijo que estábamos cerca de la frontera, que solo faltaba un empujón más. Sin embargo, ninguno de nosotros se sintió aliviado. El desierto nos había marcado de una manera que nunca olvidaríamos. Las sombras, los lamentos y la mujer de blanco se quedaron grabados en nuestra mente. Sabíamos que, aunque cruzáramos la frontera, nunca estaríamos realmente libres de lo que habíamos visto y experimentado. Cuando finalmente llegamos a la seguridad relativa del otro lado, no hubo celebración. Nos dispersamos rápidamente, sin palabras, sin despedidas. El coyote se fue por su lado, y nunca supe qué fue de él. Yo, por mi parte, logré encontrar un trabajo y un lugar donde vivir, pero el desierto nunca me dejó. En mis sueños, aún veo a la mujer de blanco, caminando sola, buscando algo que nunca encontrará. La cueva del desierto. No sé si alguna vez lograré olvidar lo que ocurrió en el desierto de Arizona. A veces, cuando cierro los ojos, las imágenes vuelven con una claridad que me hace dudar de si aquello realmente terminó. Era el año 2004 y, como tantos otros, me encontraba cruzando el desierto, con la esperanza de dejar atrás una vida llena de limitaciones y encontrar algo mejor. No había elegido el camino más fácil, el calor era insoportable, y el agua que llevábamos con nosotros se estaba agotando mucho más rápido de lo que habíamos previsto. Cada día parecía una lucha interminable por la supervivencia y el agotamiento nos golpeaba a todos por igual. Después de caminar todo el día bajo el sol abrasador, el guía decidió que era mejor detenerse y buscar algún lugar donde pasar la noche. El terreno era desolador, sin ningún signo de vida o refugio.
Sin embargo, al anochecer, encontramos una pequeña cueva en medio de la nada. No era más que una abertura en una formación rocosa, apenas lo suficientemente grande para que entráramos todos. Pero en el desierto, cualquier sombra era mejor que quedarse a la intemperie, donde el frío nocturno nos haría temblar hasta los huesos. Así que, sin pensarlo mucho, nos acomodamos dentro, aprovechando el poco espacio que había. El interior de la cueva era frío y húmedo, un cambio bienvenido después de las horas interminables de calor. Sin embargo, había algo extraño en el aire. No era solo la humedad, había un olor peculiar, como a tierra mojada mezclada con algo más que no lograba identificar. Traté de no pensar en ello y me acomodé en el suelo de piedra, cerrando los ojos con la esperanza de dormir un poco antes de que el guía nos despertara para seguir nuestro camino. Pero el sueño que esperaba no llegó. No sé cuánto tiempo había pasado, pero de repente me desperté. Había algo diferente en el ambiente, una opresión que me hizo abrir los ojos de golpe. Sentí un peso extraño sobre mi pecho, como si algo invisible me aplastara contra el suelo. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Fue entonces cuando la vi, una figura oscura, apenas discernible en la penumbra de la cueva, que parecía estar agachada sobre mí. Era como una sombra pesada, densa, y sentí el aire desaparecer de mis pulmones. El peso se volvió tan insoportable que creí que iba a perder la conciencia. En ese momento, parpadeé y la figura desapareció tan repentinamente como había aparecido. Podía respirar de nuevo, pero el miedo persistía. Me quedé inmóvil durante un rato, tratando de recuperar el aliento. A mi alrededor, los otros migrantes dormían, o eso parecía. Sus figuras estaban envueltas en la oscuridad de la cueva, y por un momento me pregunté si alguien más había sentido lo mismo que yo. Pero no dije nada. Algo en mi interior me decía que no debía hablar de lo que había visto, como si al hacerlo, la cosa oscura pudiera regresar. A la mañana siguiente, al despertar, noté que no era el único que había tenido una noche inquieta. Uno de los compañeros, un hombre mayor llamado Rubén, tenía ojeras profundas y una expresión de agotamiento en su rostro. Cuando estábamos preparándonos para continuar, Rubén me tomó del brazo con una mirada que denotaba miedo. ¿También lo sentiste?, preguntó en voz baja. Supe de inmediato a qué se refería. No había necesidad de más detalles, la comprensión era instantánea y aterradora. Ambos habíamos experimentado la misma sensación de opresión, el mismo peso inexplicable durante la noche. Pero nadie más parecía querer hablar de ello. El guía nos urgió a seguir adelante, diciendo que debíamos avanzar antes de que el sol se alzara demasiado. El día transcurrió en un silencio tenso. El calor era implacable, pero la idea de detenerme nuevamente en otra cueva o refugio me llenaba de inquietud. A medida que avanzábamos, noté que Rubén empezaba a caminar más lento, como si le pesaran las piernas. Al principio pensé que era el agotamiento, pero luego me di cuenta de que su semblante había cambiado. Sus ojos parecían vidriosos, como si estuviera viendo algo que los demás no veíamos. A lo largo del día, varios más en el grupo comenzaron a mostrar signos de debilidad. Algunos se tambaleaban al caminar y otros se quejaban de dolores en el pecho y la cabeza. Alguien sugirió que el calor y la falta de agua estaban pasando factura, pero yo no podía quitarme de la cabeza lo que había sucedido en la cueva. Al llegar la noche, nos vimos obligados a buscar refugio otra vez. El guía encontró un pequeño cañón que ofrecía algo de protección contra el frío, y todos nos acomodamos lo mejor que pudimos. La sensación de opresión de la noche anterior parecía haber regresado. Mientras trataba de dormir, escuché a Rubén respirando con dificultad, casi como si luchara por cada bocanada de aire. Pensé en ir a revisarlo, pero un miedo irracional me mantuvo en mi lugar. Cerré los ojos, tratando de ignorar la inquietud. Me desperté en medio de la noche. El aire estaba denso y la oscuridad parecía más profunda que antes. Algo me hizo girar la cabeza hacia donde Rubén había estado durmiendo. Lo vi a unos metros de distancia, de pie, con la mirada fija en la nada. Parecía no ser el mismo, como si algo más lo controlara. Lentamente, comenzó a caminar hacia una pequeña abertura en la pared del cañón, un lugar donde la sombra era tan negra que parecía devorar cualquier luz.
Se detuvo frente a la abertura y, sin decir una palabra, se adentró en la oscuridad. Al día siguiente, cuando amaneció, Rubén no estaba por ninguna parte. El guía intentó calmar al grupo diciendo que se habría alejado para hacer sus necesidades, pero todos sabíamos que algo más había sucedido. Uno de los compañeros encontró sus pertenencias cuidadosamente ordenadas en el suelo, como si las hubiera dejado allí a propósito. Pero no había rastro de él. Continuamos nuestro camino, aunque con la moral aún más baja. Cada paso se sentía más pesado y el calor parecía intensificarse a medida que nos adentrábamos en el desierto. A lo largo de los siguientes días, la situación empeoró. Otros empezaron a experimentar episodios similares a los de Rubén. Un joven llamado Manuel, que había sido uno de los más fuertes del grupo, comenzó a comportarse de manera extraña. Decía que sentía que algo lo seguía, pero cuando se giraba para mirar, no había nada allí. La opresión en el aire se volvía más palpable por las noches, como si una presencia invisible se extendiera sobre nosotros mientras dormíamos. Cuando llegamos a un terreno más rocoso, decidimos buscar un refugio temporal. Encontramos una cueva pequeña, y aunque mis instintos me decían que evitáramos esos lugares, no teníamos otra opción. Al entrar, el mismo olor a tierra mojada y algo más, algo rancio, llenó el aire. Esa noche, fue Manuel quien desapareció. No hubo gritos ni señales de lucha, solo el silencio de la cueva y la angustia que se respiraba en el ambiente. Lo buscamos por todas partes al amanecer, pero no encontramos ni una huella. Era como si el desierto se lo hubiera tragado. Con cada día que pasaba, el grupo se reducía y el miedo se transformaba en resignación. Parecía que algo se llevaba a uno de nosotros cada noche, como si la misma oscuridad tuviera hambre. Al final, solo quedábamos 4. La sensación de opresión ya no desaparecía con el sol, era constante, como si la cueva y el desierto estuvieran ligados de alguna manera. El guía, que había sido la persona más confiable y fuerte de nuestro grupo, comenzó a dudar de sí mismo. Una mañana, despertamos para encontrarlo sentado, mirando fijamente al horizonte con los ojos vacíos. Cuando intentamos levantarlo, simplemente cayó hacia un lado, como si su cuerpo ya no tuviera vida. Finalmente, éramos solo 3. La última noche antes de llegar a la carretera, decidimos no refugiarnos en ninguna cueva, sino simplemente dormir bajo las estrellas. No fue suficiente. Al despertar, encontré a los otros 2 tendidos en la arena, inmóviles. No mostraban signos de violencia, solo un silencio abrumador que lo envolvía todo. Solo yo quedé para contar esta historia, y cada día me pregunto por qué. Desde entonces, he evitado las cuevas y los refugios oscuros. Algo en aquel lugar, algo en el mismo desierto, se llevó a todos los demás. Tal vez fuera solo el resultado de la desesperación, el calor y la falta de agua. Pero en lo más profundo de mi ser, sé que había algo más allí, algo que habitaba en esas sombras y que aún permanece en las profundidades del desierto, esperando a los que se atrevan a entrar. Aleteo en la frontera. Pensé que el mayor enemigo sería la sed, no el cielo. Salí de Chiquimula con 2 mudas de ropa, una petaca de plástico azul y un rosario sin cuentas. Mis primos habían cruzado un año antes, uno lavaba platos en Phoenix, el otro limpiaba oficinas en Tempe. Yo quería lo mismo, algo constante que no dependiera de la caña ni de la lluvia. Conocí a Humberto, un coyote flaco que cobraba la mitad que los demás y aseguraba conocer veredas que ni el sol conoce. Supe que mentía, pero la pobreza no admite caprichos. Éramos 8, 5 hombres, 2 mujeres y un muchacho de 17 al que apodaban Niño. Todo empezó a desmoronarse la 4ª noche, cuando Humberto nos obligó a internarnos en la Sierra del Pinacate para esquivar retenes. Antes del anochecer encontramos un cañón estrecho y oscuro. Las paredes volcánicas exhalaban un calor enrarecido, como si respiraran brasas. Humberto juró que al amanecer un arroyo temporal correría cerca y podríamos rellenar las cantimploras. Le creímos.
Encendimos una lámpara apenas unos segundos para repartir tortillas secas, la apagamos enseguida porque la luz en el desierto delata más que un disparo. Mientras los otros roncaban, me quedé mirando la franja de estrellas encajada entre los riscos. Entonces lo escuché, un aleteo lejano, irregular, casi como si algo grande tropezara con el aire. Después llegó el olor, no a carroña, sino a tierra recién abierta. Me erguí sin hacer ruido y vi, arriba del filo del cañón, una silueta con alas enormes, translúcidas, casi de cristal ennegrecido. Las movía despacio, pero levantaba polvo en remolinos. Pensé en murciélagos o en algún sopilote deforme. Intenté despertar a Humberto, pero el miedo me dejó mudo. La criatura se inclinó. Sentí que olía nuestra presencia. El niño, que dormitaba a mi lado, abrió los ojos justo cuando las alas se recogieron como un pañuelo gigante. No gritó, su rostro se contrajo en una mueca muda. La cosa se dejó caer, planeó sobre nosotros y desapareció detrás de las rocas. Entonces el desierto guardó un silencio que pesaba como cemento. Al amanecer encontramos a Humberto. Su cuerpo yacía al borde del campamento, la piel arrugada y gris, como si lo hubieran vaciado y dejado solo la funda. No había heridas, ni sangre, pero su expresión mostraba la sorpresa de quien ve la muerte de frente. Todos entendimos al mismo tiempo que nos quedábamos sin guía ni agua. Decidimos avanzar de día, a pesar del sol, quedarse era pudrirse junto al cadáver. Caminamos hasta que las cantimploras sonaron huecas. Las huellas de Humberto eran las únicas que conocíamos, así que seguimos la línea de sus pasos hasta perderla en un campo de lava petrificada. Allí el calor se multiplicaba desde el suelo y desde el cielo. La piel nos ardía, los labios se hendían en grietas. La mujer más joven, Mariana, comenzó a rezar en voz baja, sin detener el paso. Al mediodía vimos una hendidura que se abría entre dos promontorios, una cueva estrecha, apenas suficiente para ofrecernos sombra. Entramos uno a uno, como lagartijas buscando frescura. La penumbra nos recibió con un aire húmedo imposible en aquel horno. Respiré hondo y descubrí que el olor era el mismo de la noche anterior, tierra removida, abono fresco. Las paredes de la cueva palpitaron. Creí que era un mareo por la deshidratación hasta que el niño, delante de mí, retrocedió con los ojos fuera de las órbitas. Alzó la linterna, la última con pilas, y bañó de luz la roca. No era roca. Eran cuerpos pegados a la superficie, envueltos en una película negra y brillante, como insectos atrapados en ámbar líquido. Rostros de migrantes, secos, con la boca abierta en un grito que el polvo había sellado. Uno de ellos todavía tenía una gorra con la bandera de Honduras. El niño soltó la lámpara y corrió, se estrelló con una costra que parecía pared, pero que empezó a resquebrajarse al contacto. Entre las grietas asomó un ojo enorme, lechoso, que se abrió sin párpado. No esperé a los demás. Grité que salieran. La linterna rodó y se apagó contra el suelo. Tras de mí escuché un chasquido de alas y un gorgoteo espeso, como agua succionada por una boca ansiosa. Empujé a Mariana hacia la salida, sentí una ráfaga detrás y un alarido sofocado. Cuando cruzamos la boca de la cueva, algo nos rozó como una sábana húmeda, una ala translúcida manchada de venas oscuras. Corrimos ciegos sobre la lava. No sé cuánto tiempo estuvimos huyendo. El sol se enterró y la noche levantó un viento helado. Éramos 4, Mariana, el niño, un hombre al que solo llamábamos viejo y yo. Los otros quedaron en la cueva, absorbidos por aquella membrana viscosa. El niño sollozaba, sus zapatos colgaban de los cordones porque las suelas se habían despegado. De repente señaló el cielo. El aleteo volvió, pero esta vez era múltiple. 3, quizá 4 sombras circulaban sobre nosotros, cerrando un espiral lento. Bajaban con cada giro. Nos refugiamos detrás de una duna. El viejo sacó la medalla de San Benito que su madre le había metido en el bolsillo y la apretó con tal fuerza que le sangraron los nudillos. Sin palabras, comprendimos que la criatura evitaba la luz directa. Humberto murió en la penumbra, los cuerpos en la cueva estaban pegados donde la linterna no alumbró. Encontré la batería de mi teléfono, sin señal, y la encendí como si fuera un farol. Mariana rompió su botella vacía,
envolvió un trapo y prendió fuego con los últimos cerillos. Las sombras descendieron. En el resplandor tembloroso vi la forma completa, un torso humano alargado, piernas demasiado delgadas para sostenerlo y, desde el omóplato, 4 alas de mariposa nocturna, translúcidas, que latían como pulmones a la vista. La cara era un óvalo liso salvo por 2 hendiduras donde el hueso se hundía formando ojos blancos, sin párpados. Abría la boca verticalmente, no era mandíbula, sino un pliegue que se desplegaba para tragar aire y algo más. Alzamos nuestras luces como espadas. El fuego azuzó a la bestia, retrocedió emitiendo aquel lamento casi humano. Otra sombra se lanzó por detrás, el viejo giró su teléfono y la iluminó de lleno. La criatura se estremeció. Entonces entendí, la luz la quemaba, pero no la detenía para siempre. Solo teníamos una opción, mantenerla lejos hasta el amanecer. Formamos un círculo, espalda con espalda. Cada vez que una silueta se lanzaba sobre nosotros, la lámpara o la antorcha la forzaba a apartarse, dejando caer hebras oscuras que se disolvían en la arena como humo espeso. El tiempo perdió sentido. Cada minuto pesaba como hierro. Las pilas se agotaron justo cuando el horizonte empezó a desteñirse con un gris lechoso. El niño, exhausto, dejó caer el brazo, una ala rozó su cuello y un hilillo de sangre le manchó la camiseta. Gritó, pero siguió firme. Entonces llegó la primera luz verdadera. El sol asomó como una brasa y las criaturas levantaron vuelo, batiendo sus alas con un silbido metálico. Una se demoró, retorciéndose. Le dio el rayo directo y su cuerpo crujió como madera seca, se partió en costras que cayeron al suelo y se convirtieron en polvo negro. Las demás se perdieron hacia el oeste, donde la noche aún resistía. Caminamos hasta el mediodía sin hablar. Mariana sostenía la mano del niño, yo llevaba al viejo, que cojeaba. No volvimos a ver las sombras, solo huellas circulares que se borraban con el viento. Cuando la patrulla nos interceptó, nos rendimos aliviados. Nos entregaron agua, un pan, una manta. Un agente mexicano, del lado sur, me preguntó qué había pasado con nosotros. Dije la verdad. Él suspiró y, mientras anotaba, murmuró algo que nunca olvidaré: esas mariposas viejas se llevan a los que caminan sin sombra. Fui deportado esa misma semana. Regresé con la ropa hecha jirones y los ojos buscando siempre el cielo. Nunca conseguí llegar a los Estados Unidos, pero tampoco volví a sentir aquella hambre que solo el desierto entiende. Algunas noches, cuando la corriente del río Motagua se vuelve turbia, cierro los ojos y escucho. Si el viento trae un zumbido remoto, enciendo todas las luces de la casa y rezo para que el amanecer no demore. Porque aprendí que no hay oscuridad más profunda que la que aletea sobre los que sueñan con otro horizonte. La oscuridad en la iglesia. Mi nombre es Elena y soy de Nicaragua. Vine a los Estados Unidos buscando una vida mejor, como tantos otros. En 2014, conseguí un trabajo limpiando una iglesia en Nueva Orleans. Era un edificio antiguo, con siglos de historia, y las paredes parecían guardar secretos de tiempos pasados. Desde el primer día, noté algo fuera de lo común. Había una sensación en el aire que no podía describir. Era como si la misma atmósfera pesara más de lo normal, y a veces, mientras pasaba el trapo por los suelos de piedra o sacudía el polvo de los bancos, sentía una presión en el pecho que me costaba ignorar. Trabajaba de noche, después de que la iglesia cerraba sus puertas. Mi jornada empezaba cuando el último feligrés se marchaba y terminaba en la madrugada, cuando el edificio quedaba completamente desierto. Las primeras semanas, atribuí la incomodidad al cansancio o al hecho de estar en un lugar tan grande y vacío. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, esa sensación se fue volviendo más intensa, más palpable. La nave principal siempre estaba oscura, excepto por las velas que los fieles dejaban encendidas en la capilla lateral. Las luces que utilizaba apenas iluminaban lo suficiente para guiarme, pero no disipaban las sombras. Recuerdo bien la primera vez que noté algo realmente extraño. Estaba fregando el suelo cerca del altar, un lugar donde solían encenderse más velas en memoria de los difuntos.
Sentía una extraña atracción hacia ese punto, como si el aire se volviera más denso a medida que me acercaba. De repente, noté un movimiento en mi visión periférica. Era una figura oscura, una sombra que se deslizó junto al altar, apenas distinguible en la penumbra. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Cuando encendí la luz para ver mejor, la figura había desaparecido. Solo quedaba la frialdad de la piedra bajo mis pies. Después de esa noche, los extraños acontecimientos se hicieron más frecuentes. Empezaron con detalles menores, una puerta que encontraba abierta aunque recordaba haberla cerrado, objetos que no estaban en su lugar, un extraño olor a incienso quemado en momentos en que no debería haber ninguno. A pesar de mis esfuerzos por racionalizarlo, algo en mi interior sabía que no era mi imaginación jugando trucos. Había una presencia en la iglesia que no quería ser ignorada, algo que parecía despertarse con la llegada de la noche. Había una zona en particular que me perturbaba más que el resto, la sacristía. Era un pequeño cuarto donde se guardaban los objetos litúrgicos y la ropa de los sacerdotes. Apenas iluminada por una vieja bombilla amarilla, siempre tenía un aire viciado y húmedo, como si el aire no circulara correctamente. Cada vez que entraba allí, sentía una opresión en el ambiente que me obligaba a terminar mi tarea rápidamente. Pero lo más inquietante era un viejo armario de madera que se encontraba en el fondo. Era un mueble macizo, de aspecto antiguo, cuyas puertas siempre parecían entreabiertas, dejando ver un vacío oscuro en su interior. Un par de semanas después de mi primera experiencia, mientras limpiaba cerca del armario, la bombilla parpadeó y se apagó por completo, dejándome en la más absoluta oscuridad. Intenté encenderla nuevamente, pero no respondió. Decidí terminar el trabajo a la luz de una linterna que llevaba siempre en mi bolsillo. Cuando apunté el haz de luz hacia el armario, me di cuenta de que las puertas estaban completamente abiertas. Un frío inexplicable me recorrió el cuerpo. Sabía que las había dejado cerradas, pero allí estaban, como invitándome a mirar en su interior. Esa misma noche, algo más perturbador ocurrió. Al terminar de limpiar, pasé por la capilla lateral para apagar las velas que aún seguían ardiendo. Mientras lo hacía, noté que el aire parecía mucho más denso de lo habitual y las llamas titilaban como si una corriente invisible las agitara. Al apagar la última vela, el ambiente se quedó en un silencio profundo, casi antinatural. Y en ese silencio sentí una presión en mi oído derecho, como si algo estuviera muy cerca de mí. Fue un momento que apenas duró unos segundos, pero que dejó una huella profunda en mi mente. Desde entonces, el miedo se convirtió en mi compañero cada noche que iba a trabajar. Con el paso del tiempo, empecé a investigar la historia de la iglesia, esperando encontrar una explicación para lo que sentía. Descubrí que la iglesia había sido construida sobre un terreno que, en tiempos coloniales, se había utilizado como cementerio. Cuando se erigió el edificio, muchos de los cuerpos no fueron trasladados y se quedaron enterrados bajo los cimientos. También me enteré de que, hace varias décadas, uno de los sacerdotes había muerto en circunstancias sospechosas dentro de la iglesia. Oficialmente, su muerte se registró como un accidente, pero los rumores decían que algo más oscuro había ocurrido. Con esos nuevos conocimientos, comencé a notar patrones en los fenómenos. Siempre se intensificaban en las noches sin luna o en fechas cercanas al aniversario de la muerte del sacerdote. Una noche particularmente oscura, mientras fregaba los suelos de la nave principal, sentí un cambio en la temperatura, una repentina frialdad que se extendió desde el suelo hasta el aire que me rodeaba. Cuando miré hacia el altar, me pareció ver una figura oscura en la misma posición que la primera vez que la noté, solo que esta vez era más definida. Parecía una silueta humana, como si alguien estuviera parado allí, observando. Lo que ocurrió después me dejó marcada para siempre. Estaba limpiando cerca del confesionario, un lugar que nunca me había causado inquietud antes. Mientras pasaba el trapo por el banco, noté que la puerta del confesionario se encontraba entreabierta. Algo en la forma en que la puerta se movía, apenas perceptible, captó mi atención. Me acerqué lentamente y al mirar adentro, vi una sombra más oscura que el interior del confesionario. El miedo me paralizó y sentí que el aire se volvía irrespirable.
De alguna manera, logré apartar la vista y salir rápidamente del lugar, con la certeza de que algo o alguien me seguía. No volví a mirar atrás, pero podía sentir una presencia, como si me vigilara desde la distancia, apenas fuera de mi campo de visión. Esa noche fue la última vez que trabajé en la iglesia. Al día siguiente, llamé para renunciar, alegando problemas de salud. Sabía que nunca podría volver a pisar ese lugar sin revivir el miedo que me había invadido. A pesar de haber dejado el trabajo, lo que experimenté allí no se fue con la misma facilidad. Las noches siguientes en mi apartamento se llenaron de inquietud. A menudo me despertaba con la sensación de no estar sola, como si algo invisible se hubiera pegado a mí desde aquella última noche en la iglesia. Hubo momentos en los que sentía la misma frialdad en mi cuarto, la misma densidad en el aire. Una noche, mientras intentaba dormir, vi una figura oscura en la esquina de la habitación, una silueta apenas discernible en la penumbra. No había ninguna fuente de luz que pudiera proyectar una sombra así, y cuando encendí la lámpara, la figura había desaparecido. Desde entonces, no he podido sacudirme la sensación de que algo me sigue. Las personas que me conocen dicen que he cambiado, que parece que siempre estoy mirando hacia algo que no está allí. Y quizás tengan razón. Hay noches en las que todavía siento la opresión en el pecho, como si el aire se volviera demasiado denso para respirar. Y aunque me digo a mí misma que todo terminó, que dejé atrás la iglesia y sus oscuros secretos, no puedo evitar mirar hacia el rincón de mi habitación cada vez que apago las luces, esperando no encontrar allí lo que vi aquella última noche. Caminantes del olvido. Me llamo Pedro. Nací y crecí en una pequeña comunidad en las montañas de Oaxaca, donde las estrellas iluminaban más que las luces del pueblo y la pobreza era una sombra constante en nuestras vidas. Mi madre solía contarme historias de espantos para que no saliera de noche, pero nunca pensé que algún día viviría algo peor que cualquiera de sus relatos. Si estás leyendo esto, es porque quieres saber lo que realmente sucede allá, en la frontera, en ese territorio desolado donde el sueño americano se convierte en una pesadilla sin final. Déjame advertirte, algunas cosas no se olvidan y esta es una de ellas. Todo empezó cuando decidí cruzar. El dinero ya no alcanzaba para mantener a mi madre enferma y a mis 2 hermanos pequeños. Trabajé meses cargando bultos en el mercado para pagarle a un coyote que prometió llevarme a salvo hasta Estados Unidos. Éramos un grupo de 8, 3 hombres, 2 mujeres y 2 adolescentes, junto con el coyote que apenas hablaba. Salimos una madrugada, atravesando un paisaje que parecía sacado de otro mundo, arena infinita, cactus espinosos y un silencio que era casi insoportable. Pero lo que más me inquietaba no era el desierto, sino algo más. Algo que parecía acechar en la distancia, como si el propio aire estuviera cargado de muerte. La primera noche caminamos en fila india, siguiendo las instrucciones del coyote. Nos advirtió que no miráramos hacia atrás, que mantuviéramos el paso y que, sobre todo, no nos separáramos del grupo. No entendí la advertencia hasta más tarde. Mientras el viento soplaba entre los matorrales, creí escuchar un murmullo, como voces lejanas. Me detuve un momento, girando la cabeza, pero no vi a nadie. «Sigue caminando», me dijo el coyote en un tono cortante. Su voz temblaba, como si él también sintiera algo. No era el único, una de las mujeres, una señora mayor de Chiapas, comenzó a rezar en voz baja, apretando un rosario contra su pecho. El segundo día fue peor. El calor era insoportable y nuestro único refugio era una sombra inexistente que intentábamos imaginar bajo el sol abrasador. Bebíamos agua racionada, cada sorbo más amargo que el anterior. En el horizonte, una figura solitaria apareció de la nada. Era un hombre, o eso creía al principio. Vestía ropa raída y caminaba arrastrando los pies como si cargara algo pesado. Me acerqué para verlo mejor, pero al dar unos pasos, él desapareció. No le dije nada a los demás. Pensé que era el cansancio o el calor jugándome una mala pasada. Sin embargo, esa noche, mientras descansábamos en un claro del desierto, escuché pasos a nuestro alrededor.
Pasos lentos, arrítmicos, como si algo estuviera rondándonos. Los demás parecían no darse cuenta o quizá preferían ignorarlo. El tercer día, todo comenzó a desmoronarse. Fue entonces cuando vi lo que jamás podré olvidar. Mientras caminábamos por una senda polvorienta, vimos un grupo de personas a lo lejos. Estaban en fila india, igual que nosotros, moviéndose con una lentitud casi irreal. Sus ropas parecían viejas, desgarradas por el tiempo, y sus cabezas inclinadas hacia abajo. No hablaban ni miraban a los lados. Al acercarnos, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Sus caras no eran normales. Sus ojos estaban hundidos, vacíos, como si ya no les quedara vida. ¿Qué están mirando?, preguntó uno de los adolescentes, pero nadie más parecía verlos. Nadie excepto yo. Fue entonces cuando lo entendí, no eran personas vivas. Eran cadáveres, caminando sin rumbo, atrapados en esa tierra que los había devorado. No pude apartar la vista de ellos. Cada paso que daban hacía que el suelo pareciera temblar bajo mis pies. Sentí que me llamaban, que querían que me uniera a ellos. El coyote me tomó del brazo con fuerza y me sacudió. «No mires. Sigue adelante», me gritó, pero mi cuerpo estaba paralizado. Uno de los cadáveres, una mujer joven con el cabello enmarañado y la piel gris, alzó la cabeza y me miró directamente. Su boca se movió, pero no emitió sonido alguno. Sabía lo que decía, aunque no escuché las palabras: «Tú también te quedarás aquí». Esa noche, apenas pudimos dormir. El viento había cambiado, trayendo consigo un hedor que no puedo describir, una mezcla de carne podrida y descomposición. Me desperté en medio de la oscuridad, sintiendo que algo estaba encima de mí. Abrí los ojos, y allí estaba, la misma mujer cadáver que había visto antes. Su rostro estaba a centímetros del mío, y aunque no hacía ruido, su boca seguía moviéndose, formando palabras que no entendía. Quise gritar, pero mi garganta estaba seca. Cuando logré moverme, ella desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El grupo estaba cada vez más agotado. Una de las mujeres, Marta, comenzó a murmurar cosas incoherentes. Decía que alguien la seguía, que podía sentir su aliento en el cuello. Nadie le creyó, pero yo sabía que no estaba loca. Durante el resto del día, vi sombras moviéndose entre los matorrales, figuras que no pertenecían a este mundo. Sentí que nos observaban, que esperaban el momento justo para atacarnos. A medida que avanzábamos, el silencio se volvía más opresivo, como si el desierto mismo quisiera tragarnos. El final llegó al quinto día. Habíamos perdido a uno de los adolescentes, se quedó atrás para descansar y nunca lo volvimos a ver. El coyote dijo que no podíamos detenernos, que era demasiado peligroso. Pero algo me decía que no se refería a los agentes de migración ni a los carteles. Esa noche, mientras el grupo intentaba dormir, vi las figuras nuevamente. Esta vez eran más claras, más definidas. Eran los mismos cadáveres, pero estaban más cerca. Pude reconocer sus caras, eran personas que habían muerto en el intento de cruzar, condenadas a vagar para siempre en esa frontera maldita. Sabía que si me quedaba un segundo más, terminaría igual que ellos. El Kaori nos llevó hasta un cerro, donde nos aseguró que estaríamos a salvo hasta el amanecer. Pero él no volvió. Desapareció sin decir nada, dejando su mochila y su radio. La señora de Chiapas rompió en llanto, y yo también sentí que todo estaba perdido. Esa noche fue la más larga de mi vida. Las figuras rodearon el cerro, observándonos desde las sombras. Podía sentir sus ojos vacíos sobre mí, y sus murmullos llenaban el aire. Marta comenzó a gritar, diciendo que alguien la estaba tocando, pero cuando encendimos las linternas, no había nada. Solo el viento y ese hedor insoportable. Al amanecer, solo quedábamos 3. La señora de Chiapas no despertó. Su cuerpo estaba frío, pero su cara mostraba una expresión de terror que jamás olvidaré. Marta había desaparecido durante la noche, y el otro hombre que quedaba con nosotros estaba demasiado débil para seguir. Decidí caminar solo, rezando por encontrar ayuda. Pero mientras avanzaba,
Vi algo que me hizo detenerme, los cadáveres, caminando en fila india, exactamente igual que al principio. Esta vez, estaban más cerca y podía escuchar sus pasos arrastrándose sobre la arena. En el centro de la fila, reconocí el rostro del adolescente que habíamos perdido. Su mirada vacía me atravesó como una daga. No sé cómo logré llegar a la carretera. Alguien me encontró, un camionero que me llevó al hospital más cercano. Sobreviví, pero una parte de mí quedó atrapada en ese desierto. No sé si fueron los espíritus de los muertos, el cansancio o la locura. Solo sé que ellos están ahí, esperando a los próximos soñadores que se atrevan a cruzar. Si alguna vez decides seguir este camino, recuerda mis palabras, no mires hacia atrás, nunca. Porque una vez que los ves, ellos no te dejarán ir. Y tarde o temprano, te unirás a su fila, caminando para siempre en el olvido. La dama del desierto. Dejo mi nombre en el anonimato, pero soy de Honduras. Lo que viví en 2006, cruzando el desierto de Sonora, es algo que sigo llevando conmigo como una sombra que nunca se desvanece. Era un grupo pequeño, guiado por un hombre que decía conocer cada rincón de ese desierto, cada ruta segura. Nos advirtió desde el principio de no separarnos, sin importar lo que viéramos o escucháramos. La desesperación y el cansancio podían hacernos perder la cabeza, y más de uno había terminado perdiéndose en esas vastas arenas por no seguir esa regla básica. Nos lo dijo con tanta seriedad que era difícil no tomárselo en serio. El tercer día, el calor ya nos había desgastado considerablemente. La deshidratación se sentía en cada paso que dábamos y el agua que llevábamos se agotaba más rápido de lo previsto. Fue en ese momento, mientras caminábamos a lo largo de una extensión interminable de arena, que la vimos. Al principio, no era más que una mancha blanca en la distancia, una figura borrosa en el horizonte. A medida que nos acercábamos, la figura se hizo más clara. Era una mujer vestida de blanco, caminando en la misma dirección que nosotros. Se movía con una ligereza que no tenía sentido, dada la hostilidad del terreno. No llevaba mochila, ni se le veía sudar, y parecía que el calor no la afectaba en absoluto. Algunos en el grupo empezaron a murmurar. El guía nos recordó en voz baja lo que había dicho, no debíamos separarnos. Sin embargo, había una mezcla de inquietud y curiosidad que era difícil de ignorar. Para algunos, era la primera vez que veían a otra persona en días, y la idea de encontrarse con alguien más en medio de esa soledad parecía una especie de consuelo. Dos de los hombres decidieron acercarse a la mujer, pensando que tal vez podría ayudarnos o guiarnos hacia una fuente de agua cercana. Pero cuando llegaron a unos pocos metros de ella, la mujer simplemente se desvaneció. Un momento estaba allí, y al siguiente, no había nada más que el aire caliente distorsionando el horizonte. Regresaron al grupo confundidos, sin poder explicar lo que había pasado. El guía, con un gesto serio, se apartó de nosotros para encender un cigarrillo y mirar hacia el desierto en silencio. Después de un rato, se acercó de nuevo y nos contó una historia que hizo que algunos del grupo cambiaran de color. Nos habló de la dama del desierto, una figura que, según se decía, había aparecido durante décadas a los migrantes que cruzaban esas tierras inhóspitas. Era una leyenda que los guías solían contar, pero siempre en un tono más humorístico o para asustar a los novatos. Sin embargo, la expresión en su rostro dejaba claro que él no estaba bromeando. La leyenda decía que la dama aparecía a los caminantes solitarios, aquellos que se encontraban al borde de la desesperación. Se mostraba con su vestido blanco inmaculado y una mirada serena que invitaba a acercarse, a seguirla. Pero si alguien la seguía o intentaba tocarla, se desvanecía en el aire, y quienes iban tras ella nunca eran encontrados. Algunos decían que era el espíritu de una mujer que había muerto en el desierto hace muchos años, buscando a su esposo perdido. Otros creían que era algo mucho más antiguo, una presencia que habitaba en esas tierras desde antes de que el hombre pusiera un pie en ellas. Continuamos nuestro camino con la historia del guía flotando en el aire, y aunque nadie lo decía en voz alta, era evidente que el ambiente se había vuelto más tenso. Las horas pasaron,
y cuando el sol comenzó a descender, la imagen de la mujer apareció de nuevo, esta vez más cerca. Estaba allí, de pie, a unos 100 metros de nosotros. Nadie se movió al principio, simplemente la miramos en silencio. Ella permanecía inmóvil, con su vestido ondeando ligeramente en una brisa que ninguno de nosotros sentía. Algunos del grupo comenzaron a inquietarse más. Uno de los hombres, un joven llamado Luis, insistió en que debíamos acercarnos, que tal vez ella estaba allí para mostrarnos un camino seguro. El guía le gritó que no se moviera, que no volviera a actuar por su cuenta. Luis, visiblemente alterado, gritó de vuelta que no iba a quedarse allí a morir de sed. Antes de que alguien pudiera detenerlo, empezó a correr hacia la mujer. La vimos acercarse cada vez más, hasta que en un parpadeo, desapareció de nuevo. Luis se detuvo en seco, giró hacia nosotros con una expresión de confusión y pánico, y luego cayó al suelo. Nos apresuramos para alcanzarlo, pero cuando llegamos, lo encontramos jadeando y con la mirada perdida, como si algo hubiera robado una parte de su cordura. Esa noche, acampamos en silencio, intentando no hablar de lo que había ocurrido. El guía nos dijo que debíamos seguir adelante, que el lugar no era seguro. Mientras descansábamos, algunos del grupo comenzaron a tener síntomas extraños. Varios se quejaban de un cansancio que no era normal, como si sus cuerpos estuvieran siendo drenados de energía. Luis, en particular, parecía estar empeorando, su piel se tornaba pálida y sus ojos tenían un brillo febril. Al día siguiente, reanudamos la marcha, pero no habíamos avanzado mucho cuando la dama apareció por tercera vez, esta vez mucho más cerca. Estaba a solo unos metros de nosotros, con su figura claramente visible. Sus facciones eran bellas pero inexpresivas y sus ojos parecían no mirar a nada en particular. Cuando la vimos, un frío inexplicable se extendió por el grupo y sin darnos cuenta, habíamos formado un círculo apretado. Nadie se atrevía a moverse. Sin embargo, Luis, con una expresión perdida, comenzó a caminar lentamente hacia ella, ignorando las súplicas del guía. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si algo lo estuviera arrastrando hacia el suelo. Cuando llegó a unos pocos pasos de ella, la dama se volvió lentamente y comenzó a caminar, sin girarse para mirarlo. Luis la siguió, sus movimientos eran torpes, pero persistentes. Nadie se atrevió a detenerlo. Vimos cómo se alejaba más y más, hasta que ambos desaparecieron en la distancia. Nunca volvimos a ver a Luis. Pasamos las siguientes horas buscando, gritando su nombre, pero no encontramos ni una huella que nos guiara hacia él. Esa noche, los que quedábamos dormimos con el miedo de que la dama pudiera aparecer de nuevo, tal vez más cerca, tal vez llamándonos por nuestro nombre. Al día siguiente, decidimos continuar nuestro camino, pero el grupo estaba claramente afectado. La moral había caído, y las fuerzas se agotaban más rápido. La figura de la mujer no volvió a aparecer, pero sentíamos su presencia, como si nos vigilara desde algún lugar invisible. Cuando finalmente llegamos a un pequeño pueblo en el límite del desierto, apenas éramos la mitad de los que habíamos empezado. La gente del lugar nos miraba con compasión y algunos nos contaron que no éramos los primeros en llegar con historias sobre la dama. Muchos grupos de migrantes habían visto a la misma mujer vestida de blanco, siempre en las zonas más desoladas del desierto, siempre atrayendo a los perdidos con su presencia. Desde entonces, he evitado cualquier lugar que me recuerde al desierto. La imagen de la dama sigue grabada en mi memoria, su figura inmaculada y la forma en que parecía flotar en el aire. No sé si era un espíritu, una alucinación colectiva o algo más antiguo y siniestro. Lo único que sé es que hay algo en ese desierto que no pertenece a este mundo, algo que espera a los desesperados y perdidos, algo que no tiene intención de dejarlos ir. El árbol en el desierto. No sé si alguien me va a creer, pero necesito contarlo. Mi nombre es Diego, soy de México y en 2020 me uní a un grupo de migrantes para cruzar el desierto de Sonora. Todos estábamos allí por diferentes razones, pero compartíamos el mismo objetivo, llegar al otro lado y buscar una vida mejor.
Desde el inicio, sabíamos que no sería fácil. El desierto es un lugar implacable, el calor te drena la fuerza y la noche te congela hasta los huesos. Pero lo que vivimos allí fue mucho más aterrador que cualquier amenaza del clima o la falta de agua. Llevábamos 4 días caminando sin descanso. El guía nos dijo que estábamos cerca, que solo necesitábamos aguantar un poco más, pero con cada paso que dábamos, el paisaje parecía volverse más hostil. No había rastro de vida, ni un solo cactus o matorral que interrumpiera la infinita extensión de arena. Fue entonces cuando lo vimos, como un espejismo que se hacía más nítido a medida que nos acercábamos. En medio de la nada se alzaba un árbol seco y retorcido, con ramas que parecían esqueleto de dedos, estirándose hacia el cielo vacío. El árbol no tenía razón de estar ahí. Era grande, mucho más de lo que cualquier cosa en ese desierto debería ser, y estaba completamente seco. No había hojas, solo esas ramas torcidas cubiertas de cintas rojas y negras que colgaban de cada punta. Me acerqué para verlo mejor, y noté que las cintas no eran simples tiras de tela. Tenían algo escrito, nombres y fechas. Cada una parecía tener su propia historia, pero la mayoría de los nombres eran desconocidos para mí, aunque algunos tenían apellidos comunes en México y otros países de América Latina. Al principio, pensé que era algún tipo de memorial, algo que la gente había dejado en honor a los que no lograron cruzar el desierto. Sin embargo, cuanto más miraba las cintas, más incómodo me sentía. Había algo extraño en la forma en que se movían, incluso con la brisa leve que apenas soplaba. Era como si el aire que las agitaba viniera de otro lugar, de una profundidad del desierto que no conocíamos. Uno de los compañeros sugirió que nos alejáramos, que el árbol no era algo bueno. Pero el guía insistió en que no había tiempo para supersticiones, así que seguimos adelante. Esa noche, el ambiente se sentía diferente. La temperatura cayó en picada, más de lo normal para una noche en el desierto, y el cielo estaba tan oscuro que apenas se veían las estrellas. Mientras tratábamos de dormir, algunos del grupo dijeron que habían oído algo extraño. Yo no le di importancia, el cansancio y el miedo pueden jugar con la mente. Sin embargo, en medio de la noche, me desperté con una sensación de opresión, como si el aire mismo fuera más denso. Me levanté y, al mirar hacia el horizonte, vi la silueta del árbol. A pesar de que habíamos avanzado bastante desde que lo vimos, parecía estar exactamente en el mismo lugar, como si nos hubiera seguido. A la mañana siguiente, la tensión en el grupo era palpable. Uno de los compañeros, un joven llamado Marcos, se había levantado con una fiebre intensa. Decía que había tenido pesadillas, que en sus sueños había visto el árbol y que alguien lo llamaba por su nombre. Intentamos calmarlo, dándole agua y un poco de comida, pero seguía diciendo que no nos habíamos alejado lo suficiente. Al mirar hacia atrás, juro que el árbol todavía se veía en la distancia, a pesar de que no debería ser posible. Parecía imposible escapar de su sombra. Seguimos caminando, aunque el ánimo del grupo se había deteriorado. El guía se mostraba impaciente y algunos comenzaban a cuestionar si realmente sabía por dónde íbamos. Para empeorar las cosas, las condiciones se volvieron más extremas, el calor era más fuerte durante el día y las noches eran heladas. Todo se volvió más extraño cuando, en el 5.º día, encontramos nuevamente el árbol o uno igual. No había explicación lógica para que estuviéramos viendo otro árbol idéntico en medio del desierto. Las cintas eran las mismas, con los mismos nombres y fechas. Era como si hubiéramos caminado en círculos sin darnos cuenta. Esa noche, Marcos empeoró. Lo encontramos temblando, hablando en voz baja, como si respondiera a algo que solo él podía ver. En un momento, comenzó a rasgarse la piel del brazo, diciendo que necesitaba quitarse la marca. Al revisar su brazo, notamos una serie de líneas rojas que parecían haber aparecido de la nada, como si su carne hubiera sido arañada desde dentro. Decidimos que tenía que descansar un día más para recuperarse, aunque sabíamos que quedarse allí por más tiempo solo aumentaba el riesgo de no sobrevivir. Mientras tratábamos de descansar, me mantuve despierto, incapaz de conciliar el sueño. Fue entonces cuando vi algo que nunca olvidaré. Una figura humana,
pero retorcida, como las ramas del árbol, caminaba lentamente alrededor de nuestro campamento. Su movimiento era antinatural, como si sus articulaciones se doblaran en direcciones imposibles. Me quedé congelado, sin poder hacer nada más que observar cómo se alejaba hacia la oscuridad en dirección al árbol. No quise decirle a nadie lo que vi, ya estábamos al borde del colapso mental y no quería empeorar la situación. A la mañana siguiente, Marcos había desaparecido. No dejó ni un rastro, como si la arena se lo hubiera tragado durante la noche. Nadie dijo nada, pero la desesperación se leía en cada rostro. Sabíamos que seguir era nuestra única opción, aunque en el fondo, todos temíamos que el árbol apareciera de nuevo. Y así fue. 3 días más tarde, allí estaba, con sus ramas secas y cintas que se balanceaban como si nos dieran la bienvenida. Esta vez, me acerqué lo suficiente como para leer algunos de los nombres en las cintas. Lo que vi me heló la sangre, el nombre de Marcos estaba allí, con la fecha del día anterior. El miedo se convirtió en pánico. Algunos del grupo querían alejarse lo más rápido posible, pero otros pensaban que necesitábamos hacer algo con el árbol, quizás quemarlo o derribar sus ramas. El guía, que hasta entonces había mantenido la compostura, se mostró indeciso. Nunca lo había visto así, y fue en ese momento cuando comprendí que no tenía idea de dónde estábamos o cómo salir. Estábamos atrapados, no solo en el desierto, sino en algo mucho más siniestro. Esa noche, cuando me desperté, noté que uno de los compañeros, Pedro, se había acercado al árbol. Lo vi de pie frente a él, como si estuviera leyendo las cintas en voz baja. Cuando intenté llamarle la atención, se dio la vuelta y lo que vi en su rostro no era Pedro. Sus ojos estaban vacíos y una expresión de paz antinatural deformaba su semblante. Sin emitir sonido alguno, caminó hacia el árbol y comenzó a treparlo, enredándose en las ramas secas como si fueran brazos que lo abrazaban. Al intentar acercarme, sentí un peso enorme en mi pecho, que me obligó a retroceder. Por la mañana, Pedro también había desaparecido. Solo quedaban sus cosas, esparcidas en la arena, como si alguien hubiera revisado sus pertenencias. Me acerqué al árbol de nuevo, incapaz de resistir la atracción que sentía hacia él, y vi que una nueva cinta negra se había añadido. Su nombre estaba allí, con la fecha del día anterior. El guía nos dijo que siguiéramos adelante, pero yo ya no confiaba en él, ni en mis propios sentidos. Era como si el desierto mismo nos estuviera atrapando en una red invisible. Después de varios días más de caminar sin rumbo fijo, solo quedábamos 3. El guía había desaparecido una noche mientras estábamos dormidos, sin ninguna señal de lucha o de haber huido. Al mirar el árbol por última vez, antes de decidir marcharme por mi cuenta, vi que la cantidad de cintas había aumentado considerablemente. Nombres que no conocía y fechas recientes. Decidí no tocar ninguna de ellas, pero algo en el árbol parecía llamarme, como si supiera mi nombre. Finalmente, encontré un camino hacia una carretera y fui rescatado por unos camioneros que pasaban por allí. Nunca supe qué ocurrió con los demás, ni qué era ese árbol realmente. Desde entonces, he intentado olvidar lo que vi, pero las noches me traen de vuelta esos recuerdos. A veces, en mis sueños, vuelvo al desierto y veo el árbol, más grande y con más cintas colgando. Y en esas cintas, temo ver mi propio nombre, escrito con tinta oscura y una fecha que aún no ha llegado.